Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 1, capítulo 2, la economía luego de la Primera Guerra Mundial. Para eso les preparé una presentación donde voy a compartir pantalla. Ya tienen que estar viendo la presentación. Bien. Vamos a ver la clase de hoy, Keynes, que es otro pensador económico muy importante del periodo de la Primera Guerra Mundial. El economista que pasará a la historia como el padre del estado del bienestar. Keynes nació en 1883, falleció en 1946, nació en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y se desempeñó como funcionario del Tesoro británico. Era un economista conocido por la opinión pública y escuchado por quienes tomaban decisiones. Su palabra tenía este peso por su gran profesionalismo y conocimiento. Participó de la Conferencia de París. Recordemos que la Conferencia de París surge después de la Primera Guerra Mundial, cuando queda derrotada Alemania. Se reunía Gran Bretaña y Francia para ver cómo hacía para pagar las reparaciones a Alemania, que había sido el país que perdió y que fue el precursor, además, de esta Primera Guerra Mundial. Bueno, participó de esta Conferencia de París, donde se discutía sobre las reparaciones de la guerra, donde las cláusulas de las reparaciones le parecían excesivas a Keynes, y la imposibilidad de la recuperación alemana podría contagiar a la economía europea. Él decía que para él lo que les estaban pidiendo como recuperación era excesivo, y que Alemania no iba a poder hacer frente a todo esto. De hecho, se endeudó con Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se volvió como un país prestamista a partir de ese entonces, y no pudo realmente cumplir con sus obligaciones posteriores. Pero en este momento, cuando Keynes opinó de esa manera, no fue tenido en cuenta. La política monetaria, es decir, la gestión del tipo de cambio, los precios y las tasas de interés, fue uno de los temas más importantes para Keynes. A causa de la Primera Guerra Mundial, el valor de la libra había disminuido y el patrón oro estaba acabado. En ese momento, el patrón de referencia que tenían como de la moneda de Gran Bretaña, que era la libra, era el oro. Bueno, cuando fue lo de la Primera Guerra Mundial, quedó todo muy debilitado. Entonces, ¿cuál sería el valor de la moneda británica que permitiera la recuperación de la industria británica? Churchill, que fue ministro de Hacienda y luego fue primer ministro británico, era partidario de volver al valor de antes de la guerra, es decir, una libra igual 123,70 gramos de oro. Como nosotros en la República Argentina tenemos como nuestro patrón de referencia al dólar, bueno, en esa época se tenía como patrón de referencia a los gramos de oro. ¿Qué opinaba Keynes de volver al valor anterior? Keynes opinaba que si retrocedían implicaría una pérdida de competitividad de las exportaciones británicas. Keynes creía que había que reducir los costos de la producción nacional para crear industrias competitivas orientadas a la exportación. Pero no fue escuchado y volvieron al patrón oro. Es decir, Keynes decía, no, tratemos de reducir los costos, generar mayor producción y tener mayor exportación. No fue escuchado por entonces y volvieron al patrón oro, y esta decisión es recordada aún hoy como una de las peores decisiones posguerra. Teoría general keynesiana. En 1936 publicó Teoría general del empleo, interés y el ahorro, basándose en la demanda agregada que explica las variaciones de la actividad económica. Su tratado más importante. Este fue un libro muy importante de Keynes, que habló lo que más le interesaba a él, uno de los temas que más le interesaba a él, que era el tipo de cambio, relacionado también con el empleo, por supuesto. ¿Qué ocurre cuando aumenta la producción y por lo tanto la tasa de empleo en una sociedad? Vamos a ver qué es lo que opinaba Keynes en su teoría general. Los progresivos aumentos del salario hacen que el ingreso del trabajo que destina al gasto en consumo disminuya. Se llama proporción marginal a consumir, porque aumenta la parte de su salario que destina al ahorro, proporción marginal a ahorrar. El salario o se consume o se ahorra. Cuanto mayor es la proporción al ahorro, que es la vida cotidiana del o de los trabajadores.
¿Qué quiere decir Keynes con esto? Keynes dice que cuanto mayor salario tenga, en un momento de crisis, cuando mayor salario tenga, mayor es la posibilidad que ahorre las personas en líneas generales, aún en momentos de crisis. En momentos de crisis pasa lo mismo, la gente ahorra muchísimo para poder sobrevivir a ese periodo de crisis. Entonces, aumenta la posibilidad del ahorro cuanto mayores son los salarios. A su vez, el ahorro puede invertirse o mantenerse ahorrado. Cuanto mayor ahorro, baja el consumo, por lo tanto, caída en la demanda agregada, es decir, a la totalidad del gasto de los bienes y de servicios por parte de los ciudadanos, las empresas y el Estado. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de consumir porque ahorramos más? Cae la demanda agregada, o sea, cae la producción. ¿Por qué? Porque no se consume como tal. Por lo tanto, se ve afectada la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Es la que estudia las relaciones entre las familias o los ciudadanos, las empresas y el Estado. ¿Cuál era la opinión de Keynes ante esta situación? Que el Estado podría intervenir con la reducción del salario para que una porción del mismo destina al ahorro se reduzca y la parte destinada al consumo aumente, y así incentive la demanda agregada. Keynes no estaba de acuerdo con la reducción del salario en general, pero cuando ocurrían estas cosas, que la gente ahorraba mucho, mucho más de lo normal, de lo estipulado, y dejaba de consumir, y eso afectaba a la economía, en general a la demanda agregada, sí pedía la intervención del Estado para que se redujeran un poco los salarios, para que la gente ahorrara menos, no que dejara de ahorrar, sino que ahorrara menos. Entonces solicitaba su intervención. ¿Y cómo debe actuar el Estado ante crisis de desempleo? Había dos posturas. Los clásicos decían que la crisis de desempleo se debía a que los salarios excesivamente elevados. Por lo tanto, las empresas, al aumentar los empleados, no recibían los ingresos suficientes que les permitiría pagarlos, y la solución era bajar los salarios o despedir. Pero para Keynes, si bajaban los salarios, bajaba el consumo y repercute en la demanda agregada. El Estado es esencial, no debe recortar su gasto ante las crisis, sino que debe intervenir, adoptando medidas contracíclicas, por ejemplo, protección social, inversión en infraestructura, obras públicas, creando nuevos trabajadores que consumen e incentivan la producción. Keynes era un ferviente defensor del Estado interventor. Quería que ante problemas de crisis no tiene que reducir el gasto público, al contrario, tiene que empezar a generar a través de políticas económicas diferentes fuentes de trabajo como para que la gente tenga trabajo y pueda seguir consumiendo y la producción nacional pueda seguir estando activa. Surgen de todo esto nuevos pensamientos económicos. Se fragmenta la economía. Pasa la macroeconomía a la microeconomía. La macroeconomía ve a través de un todo y la microeconomía va a ver partes de la economía, la va a analizar pero en partes. La macroeconomía dedica su estudio a nivel agregado, es decir, al sistema económico considerándolo como un todo. Y tenemos dos enfoques, el analítico y el empírico. El analítico es para atender el nivel agregado de la macroeconomía y utiliza modelo de flujo circular, que explica las relaciones entre agentes económicos o agregados económicos. ¿Qué hace el analítico? Es un enfoque muy teórico y que va a explicar las relaciones que existen entre los agentes económicos a través de un modelo de flujo circular. Modelo de flujo circular significa esto: empresas, familia, Estado. Modelo circular. Y explican esas relaciones que existen entre los tres agentes económicos o agregados económicos. En cambio, el empírico sustenta al analítico de una verificación empírica y dice, las cuentas nacionales son las formas de observar al flujo circular. Entonces le pone números a los niveles agregados o variables agregadas, que son producto, ingreso, ahorro, consumo e inversión. Si nosotros queremos saber cuáles son las variables que analiza la macroeconomía, las mismas son producto, ingreso, ahorro, consumo e inversión. Y el enfoque empírico es el que analiza sus cuentas y les pone los números a estas cuentas. Entonces, vamos a ver el enfoque analítico. Ante un modelo simplificado, ¿sí?, de flujo circular, vamos a hablar solo de familias y de empresas, las familias son las unidades que consumen y las empresas la de producción, se ponen en contacto ¿en dónde? En el mercado. Y a saber,
Tenemos dos clases de mercados, el mercado de factor productivo y el mercado de bienes y de servicios. El de factores productivos, las empresas contratan las fuerzas de trabajo ofrecidas por las familias a cambio de un salario. Entonces, las familias ofrecen la fuerza de trabajo y las empresas contratan o demandan a los trabajadores. Por lo tanto, las familias van a ser los oferentes en este mercado y las empresas van a ser los demandantes. Ahora hay un segundo mercado que es el de bienes y servicios, en donde las empresas ofrecen sus bienes y servicios porque los venden. Y las familias consumen o demandan los bienes y servicios que ofrecen las empresas. Entonces, en este caso, los oferentes van a ser las empresas de bienes y de servicios y los demandantes van a ser las familias de bienes y de servicios. ¿Cuál es el flujo real y cuál el monetario en este ejemplo? Tenemos un ejemplo de mercado de bienes y de servicios, donde las empresas ofrecen y venden sus bienes y servicios, y las familias consumen esos bienes y servicios que ofrecen las empresas. A cambio de dinero, ¿no? ¿Verdad? Las familias pagan dinero. Los oferentes son las empresas y los demandantes son las familias. Por lo tanto, el flujo real, ¿quién es? El flujo real lo realizan las empresas porque mandan los bienes y los servicios hacia las familias. Y el flujo monetario, que está relacionado con el dinero, va desde las familias a las empresas porque son las familias que pagan por esos bienes y servicios producidos por las empresas. Para seguir la explicación, agregamos el flujo circular, el mercado de créditos, o sea, los bancos. Vamos a agregar a las familias y a las empresas los bancos. Las familias consumen y ahorran. Estos los colocan a los ahorros en el mercado de crédito a cambio de una tasa de interés. Y se transforman en fondos prestables, que las empresas los toman para inversión. Es decir, ¿cómo es este flujo? Las familias en sus ahorros los colocan en los bancos, a cambio de una tasa de interés que el banco le paga a las familias. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos prestan o colocan esos dineros a las empresas a través de préstamos o de créditos, cobrándole una tasa, y las empresas que pagan esa tasa utilizan esos fondos, esos préstamos, para inversión. El beneficio para las familias es la tasa de interés que le paga el banco por sus ahorros colocados en la entidad. Todo nace a través de las familias. Las familias ahorran, colocan en el mercado, en el banco. El banco le paga una tasa de interés. Con esa plata de los ahorros de las familias, los bancos prestan y le cobran una tasa de interés en esos préstamos a las empresas. Las empresas toman esos préstamos para invertir y a su vez pagan cuando devuelven ese préstamo al Estado. Las empresas con esas inversiones producen bienes y servicios para que después van a ser vendidos u ofrecidos a las familias. Ese es el modelo de flujo circular. Agregado el banco. El Estado también se incorpora al modelo de flujo circular. Teníamos las familias, las empresas, los bancos, ahora el Estado también se incorpora. Se provee de recursos cobrando impuestos que provienen del ingreso de las familias. Luego gasta en la compra de bienes y de servicios. Si el gasto es superior a los ingresos, vamos a tener un déficit fiscal, y si el gasto es menor a los ingresos, vamos a tener un superávit fiscal. Las exportaciones representan la forma real de salida de los bienes y de servicios demandados por el sector externo, que tiene como contrapartida un flujo monetario de entrada de divisas. Y las importaciones es una entrada de bienes y de servicios demandada por la economía nacional y una salida de flujos monetarios hacia el resto del mundo. Acá estamos hablando de ¿quién? Del sector externo, que interviene mediante las importaciones y las exportaciones. O sea que este flujo circular también agregamos al sector externo, con las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones representan bienes y servicios que el país vende hacia el exterior y a su cambio recibe entradas o divisas de afuera hacia el país que exporta. Las importaciones es la compra de bienes y de servicios del exterior hacia el país. Por lo tanto, sería nuestro país, en este caso, quien depositaría o transferiría los fondos hacia el exterior. La macroeconomía se encarga del estudio de... Y acá tenemos 4 ítems muy importantes. El Producto Nacional,
que hay que tener en cuenta, que apunta a determinar su magnitud o su tamaño, y se pregunta sus causas y factores que lo producen. El Producto Nacional es lo que nosotros hacemos como producción nacional. Determina su magnitud de la macroeconomía, y también se pregunta cuáles son las causas y cuáles son los factores que la producen. También la inflación. Se define como el incremento continuo y generalizado de los precios de los bienes y de los servicios de la economía. Es cuando aumenta los bienes y los servicios. Es el Estado el encargado de llevar políticas antiinflacionarias y se pregunta acerca de su influencia y los factores que la determinan, ¿sí? ¿Cómo influye la inflación para poder resolverla y cuáles fueron los factores que la determinaron? También trata la tasa de empleo, o el desempleo, o el pleno empleo, que está relacionado. Y se pregunta sobre las causas que influyan para mayor o menor empleo, la capacidad de generar puestos de trabajo a través del sector privado, etc. Y por último, la balanza de pagos, que es la relación entre la economía nacional y el sector externo, básicamente entre las exportaciones y las importaciones. Se pregunta por qué puede ser superavitaria o deficitaria, causas y características. La balanza de pagos significa que si tengo mayores exportaciones que importaciones es superavitaria, perdónenme. ¿Por qué? Porque me ingresan más de lo que sale. Tengo mayor ingreso como país de lo que sale. En cambio, es deficitaria cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. Es decir, compro afuera más de lo que vendo afuera. Por lo tanto, va a ser negativa y va a ser deficitaria. Hay que analizar causas y características para poder revertirla y que siempre sea positiva. Política económica. La política económica está formada por un conjunto de instrumentos que utiliza el Estado para intervenir en la economía, en la actividad económica. Consiste en el manejo de esas variables económicas para que se alcancen los objetivos deseados. ¿Cuáles son esos instrumentos económicos a disposición del sector público? O sea, ¿cuáles son esas políticas económicas que el sector público puede implementar para poder llegar a los objetivos deseados? Y tenemos la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, su componente es el presupuesto nacional. El Estado decide, según sus recursos disponibles, el destino del gasto público. Tanta plata para esto, para salud, para educación, para seguridad, etcétera, etcétera. Puede ser expansiva cuando se propone estimular el crecimiento de la economía, o puede ser contractiva cuando se enfría la economía con el descenso del gasto público o aumento de los impuestos. Cuando yo quiero que mi economía crezca para que el país esté más fuerte, hago una política fiscal más expansiva. Y cuando quiero que se enfríe o se congele, ahí bajo el gasto público o aumento los impuestos y ahí genero una economía contractiva. Después tenemos la política monetaria. El Estado controla el bien que funciona como instrumento de cambio en la economía, es decir, el dinero. Acá el Estado controla lo que sería la moneda, cuyo objetivo es lograr la estabilidad monetaria y financiera. Puede ser expansiva cuando se propone aumentar la cantidad de dinero o restrictiva cuando se propone reducir el mismo. Por ejemplo, el famoso cepo a la compra del dólar en su momento fue una política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque se pretendía controlar la inflación con una política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque cuanto más comprábamos dólares, la inflación más crecía aún porque aumentaban los precios, porque aumentaba el dólar. Entonces todo lo que dependía del tipo de cambio dólar se veía afectado en los precios. Por lo tanto, se tomó una política restrictiva para poder controlar la inflación por ese lado. La política financiera regula la entrada y salida de capitales externos al circuito económico. Después tenemos políticas de ingresos, que consiste en la influencia del Estado sobre los precios y salarios. Busca, por un lado, contener la inflación y por el otro, alcanzar el nivel de igualdad aceptable en la sociedad. Y política del sector externo son las medidas tendientes a aumentar o a disminuir los niveles de exportación e importación. El Estado lo hace a través del establecimiento de cuotas máximas, aranceles, derechos de exportación, impuestos a la importación, etc. La política de ingresos constituye en la influencia del Estado sobre los precios y los salarios, ¿sí? Cómo se puede llegar a controlar los ingresos a través de los precios y de los salarios. Y la del sector externo regula lo que sería la actividad de las exportaciones y de las importaciones, a través de derechos. La gestión del mercado de divisas es la administración del tipo de cambio.
o el precio de la moneda nacional respecto de la moneda extranjera, generalmente el dólar. Su impacto es esencial para el conjunto de la economía. Keynes habla de un estado de bienestar en esta frase, ¿por qué? Cuando el objetivo de la vida es alimentarse de las hojas de las ramas hasta la máxima altura posible, la forma más verosímil de lograrlo es permitir que las jirafas, que tengan el cuello más largo, dejen morir de hambre a las que tienen el cuello más corto. ¿Qué opinan? Hemos terminado por hoy.